Buenas, Magister. A continuación, mi grupo y yo le hablaremos acerca del comportamiento extraño de especies en competencia. Los integrantes del grupo son Jessica Medina, Fernando Camacho, Gustavo Valencia, Fernando Cartagena, Andrea Rebollo y Diana Mamani. La introducción. En la naturaleza, las especies compiten por recursos como alimento, espacio y luz solar, lo que impacta la dinámica poblacional y la biodiversidad. Comprender esta competencia es esencial para predecir cómo evolucionan las comunidades biológicas. Utilizando ecuaciones diferenciales, podemos modelar y predecir el comportamiento de especies en competencia, identificando condiciones para la supervivencia. Las interacciones van desde la lucha directa por recursos hasta la interferencia indirecta, como la competencia por luz solar entre plantas o por alimento entre animales en un mismo ecosistema. Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Mamani y presentaré el objeto de estudio. En este proyecto, nuestro objetivo es analizar el comportamiento de hábitats que albergan estas tres poblaciones de especies en competencia. Partiremos de la premisa de que las tasas de crecimiento de estas poblaciones son parecidas. Para llevar a cabo este estudio, nos enfocaremos en examinar la expresión matemática de un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales que evolucionan en función del tiempo. Este enfoque nos permite comprender cómo las interacciones competitivas entre estas especies afectan a sus poblaciones a lo largo del tiempo, ofreciendo así una visión más completa del funcionamiento de los ecosistemas en competencia. De esta manera se llevará a cabo un análisis detallado de este sistema de ecuaciones presentes en la diapositiva. Problema su objetivo. Es identificar y analizar los puntos de equilibrio del sistema mostrado en pantalla, investigando su existencia y estabilidad en función de los parámetros del modelo. Asimismo, explorar el impacto de los coeficientes de competencia A y B en las interacciones entre las especies, evaluando cómo estos factores afectan la intensidad de la competencia y la distribución de las poblaciones, utilizando el método de Runge-Kutta. Asimismo, deducir diferenciales para condicionadas dadas relacionadas al sistema de ecuaciones, que es nuestro objeto de estudio. Bueno, mi nombre es Fernando Camacho y hoy me tocó hablar sobre el marco teórico. Bueno, las ecuaciones diferenciales describen una relación entre las funciones y sus derivadas cruciales para entender cómo cambia un sistema a lo largo del tiempo. Tenemos el tipo de ecuaciones diferenciales que son las ordinales y las parciales. Una ecuación diferencial ordinal tiene una variable independiente y las ecuaciones diferenciales parciales tienen dos o más variables independientes. También tenemos el orden, el primer orden, segundo orden y tercer orden. El primer orden, la derivada más alta es la primera derivada. El segundo orden, la derivada más alta es la segunda derivada. Y la enésima orden, la derivada más alta es la enésima derivada. También tenemos la linealidad, que son las ecuaciones diferenciales lineales y no lineales. Las lineales se pueden expresar como una combinación lineal de las variables dependientes de sus derivadas. Y las ecuaciones diferenciales no lineales no se puede expresar como una combinación lineal de las variables dependientes de sus derivadas. El método de Runge-Kutta, también conocido como RK, es una técnica de integración numérica para resolver ecuaciones diferenciales, dividiendo el tiempo en pequeños pasos y utilizando combinaciones ponderadas de pendientes. El más común de RS4, que calcula la solución en 4 pasos, es esta, como la podemos ver acá, en el ejemplo. El método es preciso y simple utilizando en física, ingeniería y biología, aunque no es infalible para problemas complejos y pasos grandes. Muy buenas, Magister. Mi nombre es Andrés Rebollo Almeida. Continuando con la explicación de mi compañero en el marco teórico, tenemos lo que son las ecuaciones Lotka-Volterra, las cuales describen interacciones entre poblaciones de presas y depredadores. Por ejemplo, tenemos para la presa lo que es la derivada de x sobre la derivada de t, que es igual a alfa por x menos beta por x por y, donde alfa por x representa el crecimiento sin depredadores y menos beta por x por y representa la reducción por depredación. Por otro lado, para el depredador tenemos lo que es la derivada de y sobre la derivada de t, que es igual a delta por x por y menos gamma por y, donde delta por x por y representa el crecimiento
dependiente de las presas, menos gamma por y representa la mortalidad natural. Estas ecuaciones nos muestran ciclos de crecimiento y declive, y en algunos casos pueden llevar a la extinción. Buenas tardes, Magíster. Mi nombre es Jessica Medina y voy a comenzar con la resolución de los problemas planteados. En el inciso A nos pide mostrar que el sistema tiene 5 poblaciones soluciones de equilibrio correspondientes a los puntos críticos 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y delta, 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 donde delta va a ser igual a 1 más a más b a la menos 1. Con el sistema de ecuaciones presentados, podemos ver que a y b son constantes dentro del sistema. Para evidenciar que son ecuaciones de equilibrio, solo debemos reemplazar los valores para cada punto. Como se puede observar, para el punto crítico 0, 0, 0, para el punto crítico 1, 0, 0, para el punto crítico 0, 1, 0 y para el punto crítico 0, 0, 1, al reemplazar en el sistema, tenemos un resultado igual a 0, por lo que concluimos que tenemos 4 puntos críticos que son solución de equilibrio. Esto debido a que las derivadas de las poblaciones con respecto al tiempo son 0, por lo que podemos decir que las tasas de cambio de poblaciones con respecto al tiempo son nulas. También podemos observar que en el punto crítico delta, delta, delta es un punto de equilibrio cuando delta es igual a 1 más a más b a la menos 1, como el problema nos indica. En el inciso B, observamos que nos pide usar el método numérico Ruga-Kutta para el comportamiento de una función cerca de los puntos de equilibrio. Esto para los valores a y b próximos a los valores de equilibrio para ver cómo se comporta la función en 5 puntos críticos que se vieron anteriormente. Así que vamos a analizar cerca de los puntos de equilibrio. Como podemos ver, para la población 1, para la población 2 y para la población 3, se puede ver que a medida que avanza el tiempo, la función se comporta de manera similar y estas tienen el mismo comportamiento en todas las especies. En las siguientes tablas, donde el punto crítico sea 1, 0, 0, 0, 1, 0, se van a poder ver que para la población 1 o 2 van a ser cercanos a la unidad de la población, por lo que va a cambiar el comportamiento de las especies, provocando que predomine por más tiempo las especies de la población 1 o 2. Lo mismo para la tabla del punto crítico 001, donde vamos a observar que la población 3 continuará siendo un valor cercano a la unidad que la población P1 y P2, por lo que va a cambiar el comportamiento de las especies, provocando que predomine por más tiempo la especie de la población 3. En cambio, para delta, delta, delta se van a mantener constantes y no se van a alterar a través del tiempo. En el inciso C, nos pide analizar las gráficas respecto al tiempo con el método Ruga-Kutta y se va a poder analizar un cambio cíclico o un comportamiento cíclico en cada una de ellas, donde en las 3 gráficas se van a ir intercalando las predominancias de las especies. En el inciso D nos va a pedir usar los resultados del inciso C para justificar la mayor parte del tiempo, donde vamos a ver que para el punto crítico 1, 0, 0, cuando P1 por P2 sea aproximadamente igual a 0 o cuando P1 por P3 sea igual aproximadamente a 0, las dos van a tender a 0. O en el punto crítico 0, 1, 0, cuando P1 por P2 sea aproximadamente igual a 0 o cuando P2 por P3 sea aproximadamente a 0, también van a tender a 0. Lo mismo para el punto crítico 001, cuando P1 por P3 sea aproximadamente igual a 0 o cuando P2 por P3 sea aproximadamente a 0. Por lo que podemos demostrar que P1 más P2 más P3 va a ser igual a 1 y las otras poblaciones van a ser igual a 0, por lo que la suma de las 3 poblaciones va a dar un valor aproximado a 1 para los 3 ciclos observados. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Cartagena y yo les voy a explicar los incisos 5.5, 5.6 y 5.7. El inciso 5.5 nos pide que del sistema que se indicó en el objeto de estudio, deduzcamos las ecuaciones 1 y 2 que vemos en la parte superior, utilizando de valores a igual a 0.5 y b igual a 2, donde t es la sumatoria de P1 más P2 más P3, P es el producto de P1 más por P2 por P3 y n es igual a 0.5, aplicando los valores que mencionamos previamente para A y B. Lo primero que tenemos que hacer es derivar respecto de t la primera ecuación, t igual a P1 más P2 más P3 en ambas partes. Posteriormente debemos reemplazar las derivadas P1, P2 y P3 y finalmente simplificar.
De esta forma, hallamos la deducción de la primera ecuación que nos pide el ejercicio. Para la obtención de la segunda ecuación del principio, tomamos el logaritmo natural de la segunda ecuación, que era P es igual al producto de P1 por P2 por P3. Aplicamos el logaritmo natural a ambas partes y posteriormente utilizamos la regla del cociente y la regla de la cadena para derivar. Y finalmente reemplazamos la derivada de P1, P2 y P3 para después sustituir y simplificar. De esta forma obtenemos la segunda ecuación que nos pide el ejercicio. El siguiente inciso, el 5.6, nos pide que utilizando los resultados de la parte 5.4 y 5.5, mostremos que las siguientes ecuaciones son simplificados razonables. La ecuación a demostrar es la primera que vemos, y para comenzar la demostración tomamos en cuenta que el producto de todos los P's es aproximadamente 0. Además que T mayúscula, como vimos previamente, es igual a P1 más P2 más P3. Llegamos a la siguiente simplificación de las ecuaciones 1 y 2 y posteriormente obtenemos las siguientes ecuaciones simplificadas. Podemos observar que son simplificaciones razonables de las ecuaciones obtenidas en el punto 5.5. Finalmente, el inciso 5.7 nos pide resolver las ecuaciones de la parte f y verificar que cuando t minúscula tiende a positivo infinito, la suma de t mayúscula tiende a 1 y el producto de p tiende a 0. Se trabajó con las ecuaciones simplificadas obtenidas en el punto 5.6, llegando a las siguientes dos ecuaciones. Resolvimos la primera ecuación separando variables para posteriormente integrar cada miembro de la ecuación. Luego de integrar, obtuvimos la siguiente relación subrayada en amarillo. Despejando t, para luego analizar su valor absoluto, donde primero se consideró t mayor a 0, cuando t vale 1, obteniendo que 1 era igual a Euler a la c. Después se consideró que t mayúscula era menor a 0 cuando t vale 1, obteniendo que t era igual a Euler elevado a la menos t más c, o 1 igual a Euler menos c. Por lo que se obtuvo que 1 era igual a Euler elevado a la c, o 1 igual a Euler a la menos c. Llegando a la conclusión de c igual a 0 y se obtiene la siguiente expresión subrayada en amarillo. Para resolver la segunda ecuación se utilizó nuevamente la separación de variables para luego integrar cada miembro de la ecuación. Podemos considerar c igual a logaritmo natural de c, donde c es una constante positiva, por lo que se obtendrá que p es igual a c por Euler elevado a la menos n por t. Cuando t tiende a infinito, t mayúscula también tiende a infinito, por lo que t se aproxima a 1. Cuando t minúscula tiende a infinito, Euler elevado a la menos nt tiende a 0. Llegan a la conclusión de que p se aproxima a 0. Mi nombre es Gustavo Valencia y yo voy a dar la parte de las conclusiones. En la parte de las conclusiones tenemos 3 puntos. El primero, el análisis de las soluciones de equilibrio y el método de Runge-Kutta demostraron el comportamiento cíclico de las 3 especies. 2. Se identificó un comportamiento periódico en las especies, indicando oscilaciones regulares en las poblaciones. 3. El análisis reveló que a medida que el tiempo avanza indefinidamente, tanto la suma total de las poblaciones como el producto de estas tienden a valores específicos, 1 para la suma y 0 para el producto. Y bueno, para terminar, finalmente se demostró que las ecuaciones diferenciales no lineales son eficaces para modelar sistemas ecológicos competitivos, proporcionando predicciones y comprensión de las interacciones entre especies. Muchas gracias por la atención, Magister.